la ciudad oculta del Amazonas. En lo profundo de la selva amazónica, oculto bajo la densa selva, se encuentra un antiguo complejo urbano que podría haber albergado hasta 50.000 personas. Eso es básicamente un estadio moderno lleno, excepto que esta gente prosperaba en la selva mucho antes de que los europeos supieran siquiera la existencia del Amazonas. No vas a creer los asombrosos descubrimientos que se están haciendo ahora mismo en el Amazonas. Bienvenidos a Kuji-Kugu, una jungla urbana en el sentido más literal de lo habitual. Este lugar fue construido por los antepasados del actual pueblo Kuikuro, hace aproximadamente 1500 años. Y no me refiero a unas pocas chozas dispersas. Esta ciudad tenía caminos, fortificaciones e incluso trincheras defensivas. Además, en el año 500, no querían que invitados no deseados se presentaran en su puerta. Kuji-Kugu pudo haber sido una de las primeras ciudades agrícolas del Amazonas, pero no eran específicos en cuanto a sus cultivos. Claro, sembraban algunas plantas, pero sobre todo, criaban peces. Tenían una pecera tan grande que podría alimentar a toda una civilización. Los antepasados de los Kuikuro construyeron presas para criar peces, seleccionando cuidadosamente las especies y ayudándolas a reproducirse. ¿Y adivina qué? Muchos grupos indígenas de la Amazonía aún hacen esto hoy en día. Olvídense de los supermercados. Estos pueblos tenían piscifactorías de buffet libre en sus patios traseros. Los arqueólogos creen que también cultivaban yuca. Con campos de cultivos y huertos, Kuji-Kugu fue una de las primeras ecociudades autosuficientes conocidas, claramente muy adelantada a la tendencia de la granja a la mesa, a diferencia de los aztecas o los incas, que construyeron ciudades enormes y centralizadas. El pueblo de Kuji-Kugu se dispersó en múltiples aldeas. Pero no hay que confundir esto con desorganización. Estas aldeas estaban cuidadosamente interconectadas y formaban una gran entidad política. También hay rumores de que se están encontrando vastos túneles en la selva, lo que podría indicar una conexión subterránea. Pero aún no estamos 100% seguros. Si esta civilización fue tan grande, ¿dónde se encuentra hoy? Como muchas otras grandes culturas amazónicas, la caída de Kuji-Kugu no se debió a la guerra ni a la falta de recursos, sino a las enfermedades. Cuando los colonizadores europeos llegaron a Sudamérica en el siglo XVI, sin saberlo trajeron viruela y paperas que devastaron a las poblaciones indígenas. Pero como la Amazonia es una selva espesa y casi impenetrable, los primeros colonos ni siquiera se percataron de la existencia de esta civilización avanzada. La hipótesis es que los colonos europeos, sin siquiera saberlo, propagaron enfermedades a un pueblo que nunca vieron y lo exterminaron. Quizás te preguntes por qué este descubrimiento es tan importante, además de que un imperio selvático es asombroso. Durante años se pensó que la Amazonia era simplemente un desierto indómito, inadecuado para civilizaciones avanzadas, pero nuevos descubrimientos como la metrópolis olvidada de Kuji-Kugu demuestran que aquí prosperaron sociedades enormes y organizadas. Estos hallazgos desafían todo lo que los científicos creían sobre la antigua Sudamérica y especialmente sobre la Amazonia. Lo mejor es que los arqueólogos apenas están comenzando a investigar. ¿Quién sabe qué otras ciudades perdidas aún se esconden bajo el dosel de la selva? Y ahora un breve descanso, pero primero quería agradecer enormemente a todos nuestros suscriptores por apoyar a este canal. Suscríbete si aún no lo has hecho para ver más videos como este. Una metrópoli surge de su tumba acuática. Atlántida, hazte a un lado. Hay una nueva ciudad perdida en la ciudad y acaba de emerger del Tigris tras un sueño de 3000 años. Los arqueólogos corren contrarreloj para descubrir sus secretos antes de que se vuelva a sumergir en su tumba acuática. ¿Qué encontraron? ¿Quién la construyó? ¿Cómo fue destruida? ¿Y alguien dejó una dirección de reenvío? La ciudad emergió en Irak, de las antiguas profundidades del río Tigris. Y no es la Atlántida. Esta es la ciudad perdida de Sakiku, un importante centro del Imperio Mitanni de la Edad del Bronce. Hace 3400 años, esta brillante ciudad de repente se volvió un poco turbia. El río se elevó como dragón de agua furioso y se lo tragó todo. ¿Qué mañana debió ser aquella para los habitantes de Sakiku? Se acostaron en tierra firme y despertaron en un reino de sirenas. Fue solo entonces, gracias a una grave sequía en Irak, que las aguas del río Tigris bajaron lo suficiente como para que la ciudad fangosa se asomara. Los arqueólogos no perdieron ni un segundo. ¿Te imaginas si de repente apareciera una ciudad mítica? Acudieron al lugar con premura, excavando, cartografiando y documentando todo lo posible antes de que la ciudad volviera a desaparecer bajo las aguas.
No es la primera vez que Sakiku emerge. Las ruinas hicieron una breve aparición en 2018. Pero esta vez los expertos la observaron con más detenimiento y lo que encontraron fue alucinante. Sakiku no era una ciudad cualquiera. Durante su frenética excavación, los arqueólogos descubrieron murallas defensivas, torres, un centro industrial y un gigantesco almacén de antaño que albergaba mercancías importadas. Lo que más te impresionará son las murallas. Algunas de las murallas de la ciudad aún se mantienen en pie, a varios metros de altura tras miles de años bajo agua. Esto era la ingeniería antigua Mitanni en su máxima expresión. Pero un momento, ¿quiénes eran los Mitanni? La mayoría nunca ha oído hablar de su imperio, a pesar de haber sido enorme y poderoso. Son los héroes anónimos de la Edad del Bronce. Es hora de reconocerles su mérito. El imperio Mitanni, del 1500 al 1300 a.C., estuvo a la altura de Egipto, Babilonia y Asiria, en términos de influencia y riqueza. Gobernaron territorios desde el norte de Irak hasta Siria y Turquía. Sin embargo, no resistieron la prueba del tiempo. Las incursiones asirias debilitaron el reino Mitanni, que finalmente fue derrotado por los hititas y deportado a tierras extranjeras. La población Mitanni fue reemplazada por la población hitita. ¡Tremenda toma de poder hostil! El verdadero tesoro de Sakiku fue el descubrimiento de unas 100 tablillas cuneiformes, algunas de las cuales podrían contener registros escritos de los últimos y tumultuosos días del imperio Mitanni. Estas frágiles tablillas de arcilla sobrevivieron bajo el agua durante décadas, algo que al arqueólogo Peter Fassner describió como casi un milagro. Si estos textos logran descifrarse, podrían revelar detalles increíbles sobre la vida en el imperio, desde la política hasta el comercio e incluso chismes antiguos. ¿A quién no le gustaría un poco de drama? La ciudad de los gigantes. Quiero que imaginen una ciudad reluciente escondida en lo profundo de la Patagonia, rebosante de oro, plata y más artefactos de los que cabrían en un garaje. Es un lugar donde los gigantes vivieron en paz, completamente aislados del resto del mundo. Es una imagen emocionante, ¿no? Como sacada de una novela de fantasía. La escena que planteo puede que no sea tan ficticia como parece. Durante más de 200 años, exploradores, buscadores de tesoros y soñadores han estado siguiendo la leyenda, con la esperanza de descubrir la ciudad perdida de los Césares. Solo que hay un problema. Nadie la ha encontrado jamás. La ciudad de los Césares, también llamada la ciudad errante, es una de las leyendas más persistentes de Sudamérica. Está a la altura de El Dorado y Paititi, la última ciudad de los incas. La ciudad de los Césares es la Atlántida sudamericana, pero con gigantes, y los gigantes siempre lo hacen todo más genial. La idea de una civilización intacta y rebosante de riquezas cautivó a los colonos españoles, quienes creían que la Patagonia albergaba secretos místicos esperando a ser descubiertos. En 1515, el explorador español Juan de Solís y su tripulación fueron emboscados cerca de la actual ciudad de Buenos Aires, y según rumores, algunos de los hombres de Juan sobrevivieron y huyeron tierra adentro, tropezando con una ciudad de riquezas inimaginables. Estos sobrevivientes se encontraron con una extraña raza de blancos pálidos que vivían en la legendaria ciudad. Además, eran mucho más grandes que los españoles. Eran un grupo de gigantes de piel blanca y protegían el rescate de un rey en oro. Unos años más tarde, el escritor Ruy Díaz de Guzmán nos dejó el primer relato escrito de esta ciudad dorada perdida, llamándola la ciudad de los Césares. El nombre lo hacía parecer legítima y la búsqueda comenzó. Impulsados por la desesperación de numerosos hombres, naufragios, tesoros encontrados al azar y rumores descabellados, los españoles buscaron la ciudad de los Césares con gran fervor. A lo largo de la primera mitad del siglo XVI, los colonos españoles intentaron encontrarla sin éxito. Debo admitir que fueron persistentes. En 1553, 2 supervivientes de un naufragio emergieron después de 23 años. Su barco se hundió en 1540 en el estrecho de Magallanes, y los otros 198 compañeros murieron. Los 2 supervivientes afirmaron que, en sus viajes posteriores al desastre, se encontraron con una ciudad rebosante de tesoros. Para entonces, la historia de la ciudad errante ya había cobrado vida propia. Estas nuevas afirmaciones de los misteriosos supervivientes solo avivaron el interés de los españoles por encontrarla. Pasaron décadas, luego siglos, y hoy sigue sin ser encontrada. Todas las expediciones han fracasado. Probablemente pienses que la ciudad de los Césares no existe. Claro, es un mito absurdo como El Dorado. Pero espera a escuchar la teoría de los caballeros templarios.
entonces pensarás que estoy loca. Según un giro más reciente del mito, algunos creen que los templarios viajaron a la Patagonia antes que Cristóbal Colón y construyeron una fortaleza para esconder el Santo Grial, como la copa de la que bebió Jesús en la última cena. ¡El Santo Grial! Un grupo llamado Fundación Delfos dirigió expediciones a la Patagonia entre 1997 y 2006. Afirmaban que una formación rocosa en Argentina llamada el Fuerte Argentino formaba parte de la legendaria ciudad. Incluso señalaron un mapa de 1865 que la catalogaba como una fortaleza antigua y abandonada. Entonces ocurrió algo extraño. La Fundación Delfos desapareció, igual que la propia ciudad de los Césares. Toda la organización desapareció. ¿Qué les pasó? Su repentina desaparición no ha impedido que más gente busque la ciudad perdida, ya sean buscadores de tesoros, teóricos de la conspiración o aficionados a la historia. El atractivo de una ciudad escondida llena de oro es irresistible. Y además, gigantes. ¡No olviden a los gigantes! Tal vez, solo tal vez, alguien se tope con algo increíble enterrado en lo profundo de la naturaleza patagónica. Quizás seas tú, la ciudad eterna de Oriente. ¿Has oído hablar de Roma, la llamada ciudad eterna? Tiene el Coliseo, el Vaticano y suficiente pizza para mantenerla en el mapa para siempre. Pero, ¿y si te dijera que Roma no es la única ciudad digna del título de eterna? Existe otra ciudad eterna llamada Merv. Lo sé, no es el mejor nombre para una ciudad legendaria, pero es una antigua metrópolis en el actual Turkmenistán, que a pesar de estar reducida a ruinas, se niega a caer en el olvido. Merv fue una potencia cultural y política durante miles de años. Hoy, la ciudad física puede ser polvo, pero su legado es muy vivo. Merv es más antigua que los antepasados de tus antepasados, así que es muy antigua. Antes de convertirse en el próspero centro de un imperio, Merv comenzó siendo pequeña. Su historia se remonta a una humilde aldea allá por el año 6000 a.C. Imagínensela como la versión neolítica de un nuevo proyecto de empresa, solo que con más cabras y menos inversores de riesgo. Los arqueólogos vinculan los inicios de Merv con el complejo arqueológico Bactria Margiana. ¡Qué suerte! Eran una sociedad que combinaba la agricultura con el pastoreo y construyeron asentamientos que evolucionaron hasta convertirse en grandes ciudades. Pero, ¿quiénes eran exactamente estas personas? Eso aún es un tema de debate. Algunos académicos argumentan que eran indoeuropeos. Otros piensan que estaban más estrechamente vinculados a las culturas del antiguo Oriente Próximo. Sea como sea, una cosa es segura. Merv no era un simple puesto fronterizo en el desierto. Fue el epicentro de la civilización humana mucho antes de que Roma brillara en los ojos de sus fundadores. ¡Tomen eso, Rómulo y Remo! Merv nunca fue indestructible, pero Roma tampoco. En el siglo VI a.C., los persas aqueménidas tomaron el control e incorporaron Merv a su vasto imperio. La ciudad era conocida como Mourú en los textos zoroastrianos y en aquel entonces desempeñaba un papel importante en la región. Pero ninguna gran ciudad permanece bajo la misma administración para siempre. Basta con preguntarle a Troya. A finales del siglo IV a.C., Alejandro Magno y sus ejércitos llegaron. Alejandro le puso su nombre a la ciudad, como hacía donde quiera que iba, y la llamó Alejandría. La originalidad no era precisamente su fuerte a la hora de nombrar ciudades. Tras la dramática desaparición de Alejandro, sus sucesores, los Seleucidas, renombraron Merv Antoquía Margiana. A partir de ahí, cambió de manos como una patata caliente. De los Seleucidas a los greco-bactrianos, luego a los partos y finalmente a los sasánidas. Si estás mareado y confundido, este es el punto. A pesar de todos los cambios, Merv no solo sobrevivió, sino que prosperó. Para el siglo III, había abandonado las costumbres zoroastrianas de los persas y era un centro vibrante para el budismo, hogar de monasterios y eruditos que contribuyeron a su expansión. Toda gran civilización tiene su caída y para Merv esta llegó en el año 1221. Todo fue culpa de Genghis Khan, que no era precisamente conocido por su diplomacia amable. Destruyó Merv. Según algunas fuentes, hasta 1 millón de personas murieron en su asedio. La ciudad fue arrasada, su población se dispersó y su época dorada se detuvo bruscamente. Durante siglos, Merv fue una sombra de su esplendor. Se mantuvo a flote como una pequeña ciudad de provincias, pasando de los mongoles a los uzbecos y luego a los persas hasta 1785. Fue entonces cuando el Shah Murad de Persia lo arrasó definitivamente y deportó a sus habitantes restantes.
¿Puede realmente considerarse Merv una ciudad eterna como Roma? En cierto modo, sí, claro. Los edificios son casi escombros y nadie toma su café de la mañana en los Starbucks de Merv. Pero el legado de esta otrora gran ciudad perdura. Se mantiene gracias a historiadores curiosos como tú. Las maravillas hidráulicas de Angkor. Angkor Wat, preciosa, icónica, pero sinceramente es solo la punta del iceberg. La verdadera magia ocurría literalmente bajo tierra. Hablamos de enormes y antiguas obras hidráulicas que harían llorar de envidia a los ingenieros modernos. El sistema hidráulico de Angkor impulsó el auge del Imperio Jemer e irónicamente su caída. Cada abril durante el Año Nuevo Jemer, Sophie Peng y su familia hacían su peregrinación anual a Phnom Kulen, la montaña más sagrada de Camboya. Para los camboyanos, Kulen no solo era una montaña, es la cuna del Imperio de Angkor. Fue aquí, en el año 802, donde Jayavarman II fue ungido con agua sagrada y declarado de Baraja, ¡oh Dios Rey! Genial, ¿verdad? Los yemeres no se andaban con rodeos con imperios ni faraones, estaban gobernados por el supremo Dios Rey. El ascenso de Jayavarman II marcó el inicio de un imperio que dominaría gran parte del sudeste asiático. En honor a esto se tallaron 1000 lingas, representaciones simbólicas del dios hindú Shiva, en el lecho del río Cable Spin, donde el agua fluye hacia las llanuras de Angkor y el lago Tonle Sap. Incluso hoy los camboyanos creen que estas aguas poseen poderes curativos y traen buena fortuna. Así que si alguna vez estás por la zona, tal vez podrías traer una botella de agua vacía. La coronación de Jayavarman II significó la conexión espiritual del imperio con el agua, pero no fue hasta que la capital se trasladó al sur, a Angkor, que los ingenieros yemeres dominaron su sistema hidráulico. Estos brillantes constructores crearon una elaborada red de canales, diques, embalses y fosos que sustentaban a la enorme población del imperio. La ubicación de Angkor era estratégica. Se asentaba cerca del lago Tonle Sap, una de las zonas pesqueras más fértiles del planeta. La tierra contaba con un suelo rico en nutrientes, ideal para el cultivo de arroz. Al aprovechar el agua, los yemeres transformaron Angkor en el centro urbano preindustrial más grande del mundo. Si hablamos de ciudades avanzadas del mundo antiguo, Angkor es insuperable. El arqueólogo francés Bernard-Philippe Groslierre acuñó el término ciudad hidráulica en la década de 1950, tras utilizar la arqueología aérea para cartografiar las obras hidráulicas de Angkor. Pero no fue hasta 2012, cuando los investigadores emplearon la tecnología LIDAR, que se reveló la extensión completa del sistema. Angkor se asienta sobre la asombrosa cantidad de 100 kilómetros cuadrados de vías fluviales artificiales. El sistema hidráulico ayudó a los yemeres a trasladar enormes bloques de arenisca, algunos de hasta 1.497 kilogramos, desde las canteras de Phnom Kulen hasta Angkor. Irónicamente, el mismo sistema hídrico que trajo prosperidad se convirtió con el tiempo en el talón de Aquiles de Angkor. A finales del siglo XIV, las drásticas fluctuaciones climáticas causaron estragos en el imperio. Años de intensas sequías, seguidos de catastróficas inundaciones monzónicas, desbordaron la frágil red hidráulica. Al fracasar los intentos de modificación del sistema, partes del mismo se derrumbaron, dejando a la ciudad vulnerable. Mientras tanto, las presiones externas aumentaron. El vecino reino siamés lanzó repetidos ataques y a principios del siglo XV, Angkor estaba prácticamente abandonada y engullida por la selva. La barrera inquebrantable. Las murallas de Dubrovnik son muy resistentes. Esta antigua ciudad croata ha sido atacada, bombardeada y destruida hasta el olvido, pero sigue en pie y tan impresionante como siempre. Las murallas de Dubrovnik han presenciado de todo, desde asedios medievales hasta travesuras de Napoleón y las guerras del siglo XX. Descubramos cómo Dubrovnik se convirtió en la ciudad fortaleza por excelencia y por qué todos con sus ejércitos siempre la quieren. Las defensas de Dubrovnik comenzaron siendo pequeñas, pero rápidamente se convirtieron en el equivalente medieval de Fort Knox. Para el siglo VIII, la ciudad contaba con algunos fuertes de piedra caliza, pero a medida que las amenazas aumentaban, también lo hacían las murallas. Para el siglo XIV y XV, las murallas de Dubrovnik alcanzaban los 25 metros de altura y los 6 metros de grosor. Contaban con imponentes barreras de piedra, gruesas almenas y torres estratégicamente ubicadas, y resistieron asedio tras asedio. La primera gran prueba para las murallas de Dubrovnik llegó en el año 866, cuando los sarracenos decidieron que Dubrovnik parecía un lugar ideal para conquistar. La asediaron durante 15 meses,
más tiempo del que la mayoría de la gente dedica a una membresía de gimnasio. Pero Dubrovnik resistió. Finalmente, el emperador bizantino Basilio I envió una flota para ayudar, y los sarracenos huyeron. Luego llegaron los venecianos en el año 948. Querían controlar Dubrovnik, pero una vez más, las murallas resistieron. El siglo XII fue testigo de otra ronda de ¿Quién quiere conquistar Dubrovnik?, esta vez protagonizada por Stefan Nemanja, un gobernante serbio que ansiaba la ciudad con todas sus fuerzas. Logró abrir una brecha en las murallas en el año 1185, pero los relatos históricos discuten si Dubrovnik lo repelió o negoció para salir del apuro. Sea como sea, sobrevivió. En el año 1205, las fuerzas de la Cuarta Cruzada, que originalmente pretendían liberar Jerusalén, decidieron desviarse y atacar Dubrovnik. Venecia y los cruzados sometieron la ciudad, convirtiéndola en un estado vasallo veneciano. Dubrovnik toleró durante un tiempo, hasta que no lo hizo. Para el siglo XIV, se había liberado y redobló sus fortificaciones. La Edad Media fue brutal. No se podía vivir en una ciudad sin que alguien la asediara. Los otomanos atacaron Dubrovnik en el año 1462 y 1498, pero las murallas resistieron. Para el siglo XIX, la política europea era más compleja que una telenovela. Los rusos atacaron en 1806, bombardeando Dubrovnik con más de 3.000 balas de cañón. Las murallas sufrieron algunos daños, pero Dubrovnik aún resistía. Entonces los franceses irrumpieron y Napoleón tomó la ciudad pacíficamente, solo para ser atacada por los británicos en 1814. Tras un intenso bombardeo, los franceses se rindieron y Dubrovnik fue absorbida por el Imperio Austriaco. Cabría pensar que para el siglo XX la gente habría dejado de intentar conquistar Dubrovnik, ¿no? Durante la Guerra de Independencia de Croacia, de 1991 a 1992, el Ejército Popular Yugoslavo lanzó un asalto total sobre la ciudad. Las murallas recibieron un duro golpe de artillería y mortero, y el 68% de los edificios históricos fueron alcanzados. Pero incluso con armamento moderno, Dubrovnik resistió. A pesar de siglos de ataque, Dubrovnik sigue en pie. Las murallas de la ciudad siguen siendo una de las fortificaciones más impresionantes del mundo. Tanto si eres un aficionado a la historia, un fan de Juego de Tronos, El desembarco del rey, o si simplemente te encantan las historias épicas de supervivencia, las murallas de Dubrovnik son una visita obligada. Ninguna ciudad es tan antigua, ¿verdad? Arqueólogos han descubierto lo imposible. La edad de esta ciudad desafía la ciencia convencional y tiene a los expertos aferrándose a un clavo ardiendo. Cerca de Jerusalén, arqueólogos descubrieron una enorme ciudad de la Edad de Piedra. Sí, de la Edad de Piedra. No de bronce ni de hierro, de piedra. La encontraron cerca de Moza, a unos 5 kilómetros al oeste de Jerusalén. Y cuando digo enorme, me refiero a una mega ciudad. Este lugar fue el centro neurálgico de su época, con más de 3.000 personas. Bueno, admito que no es mucha gente, al menos no para estándares actuales, pero para el Neolítico estaba abarrotada. Recuerden, hace miles de años no había tanta gente, y menos ciudades de este tamaño, olvídenlo. Lauren Davis, arqueóloga de la Autoridad de Antigüedades de Israel, no podía contener su emoción. Dijo que podía ser la excavación más grande de este periodo en Oriente Medio. El periodo data de hace unos 10.000 años. Este descubrimiento es trascendental y debería reescribir la historia. Nadie imaginó jamás la existencia de una metrópolis de este tamaño y escala de hace 10.000 años. Sorprendentemente se encontró por accidente durante la construcción de una carretera. Imaginen intentar construir una carretera y toparse accidentalmente con una ciudad del doble de antigua que Stonehenge. ¿Reciben una bonificación por algo así? Este asentamiento era muy avanzado para su época. Tenía casas, almacenes llenos de alimentos como lentejas y garbanzos, callejones y mercados. Era un centro de comercio internacional. Los arqueólogos encontraron obsidiana de Anatolia, conchas marinas del Mediterráneo y misteriosos objetos de piedra. Estas personas no solo eran innovadoras, sino que también tenían un gran sentido de la moda. Los investigadores encontraron brazaletes, medallones y otros objetos artesanales preciosos enterrados en sus tumbas. Incluso hace 100 siglos la gente usaba accesorios. Ah, ¿y las herramientas? ¡Qué artesanía de otro nivel! Se desenterraron puntas de flechas, hachas, cuchillas y herramientas agrícolas, lo que demuestra que los antiguos pobladores eran hábiles en la caza y la agricultura. También podrían haber sido la primera sociedad en domesticar cabras. Así es, estas personas fueron pioneras en la cría de cabras.
La excavación continúa y los expertos creen que solo han arañado la superficie de lo que este sitio tiene para ofrecer. ¿Qué otros misterios podrían esconderse bajo tierra? Solo el tiempo lo dirá. La ciudad perdida de Cuba. ¿Sirenas? ¿Astronautas ancestrales? ¿O simplemente cangrejos ambiciosos? Alguien construyó una ciudad en el fondo del océano y está causando muchos problemas a los expertos. En el fondo del océano Atlántico, ¿hay una ciudad que no debería estar allí? Es como la capital abandonada del reino de una sirena. Es tan increíble que los científicos modernos ni siquiera admiten su existencia. Todo comenzó en el año 2000 con una empresa canadiense llamada Advanced Digital Communications. Realizaban estudios submarinos de rutina frente a la costa de la península cubana de Guanaacabibes, cuando se toparon con estructuras asombrosas en el fondo del océano. El equipo tomó imágenes de sonar de lo que parecían ser piedras simétricas y organizadas. Lo que vieron fue algo que se esperaría de una ciudad hundida del retorcido universo de extraterrestres y dioses ancestrales de H.P. Lovecraft. Pauline Selitsky, ingeniera naval, y su esposo Paul Weinsbeck fueron los responsables del hallazgo. Regresaron al año siguiente con un robot para filmar las estructuras submarinas. Fue tal como lo esperaban. Enormes bloques de granito, algunos de hasta 2.4 a 3 metros. Algunas piedras estaban apiladas como pirámides. Era evidente que alguien había construido estas estructuras con planos. Definitivamente alguien no estaba apilando rocas solo por diversión. Pero, ¿quién? ¿Y cómo? Pauline y Paul creían que las estructuras tenían más de 6.000 años de antigüedad, 1.500 años antes que las pirámides de Egipto. Teorizaron que podría haber sido una ciudad terrestre sumergida por alguna actividad volcánica. Un momento, ¿como la Atlántida? Sí, exactamente como la Atlántida. Aunque me encanta hablarles de la posible Atlántida frente a las costas de Cuba, también es mi trabajo contarles lo que dicen los expertos. Y eso no es nada halagador. El geólogo Manuel Iturrialde, investigador principal del Museo de Historia Natural de Cuba, afirmó que las estructuras son demasiado profundas para que se construyeran en tierra hace 6.000 años. A su profundidad actual, se habrían necesitado 50.000 años de movimientos tectónicos para que la ciudad se asentara donde se encuentra ahora. Selitsky sugirió que la ciudad podría haber formado parte de un puente terrestre de 161 kilómetros que alguna vez conectó la península de Yucatán, en México, con Cuba. Si tienes otras teorías para explicar esta ciudad imposible bajo las olas, compártela en los comentarios. Tecnología antigua en Libia. Si pensabas que las ciudades antiguas ya habían revelado todos sus secretos, piénsalo de nuevo. Tolemaida acaba de sorprender a los arqueólogos. Una sorpresa que incluye una misteriosa máscara, un sistema de agua de alta tecnología y un posible vínculo con una religión pregriega secreta. ¿Listos para la locura? ¡A investigar! Tras más de una década de inaccesibilidad debido al conflicto, los investigadores finalmente regresaron a Tolemaida en el año 2023 y 2024. Sus descubrimientos les han dejado con más preguntas que respuestas. Fundada por la dinastía tolemaica alrededor del siglo IV a.C., esta ciudad se construyó originalmente como un puerto importante para la ciudad de Barca, en el interior del país. Con el tiempo se convirtió en parte del Imperio Romano, floreciendo como un centro comercial clave. Pero su suerte se acabó. Seguro que todos podemos identificarnos con eso. Un devastador terremoto en el año 365 casi borró a Tolemaida del mapa. Aunque fue reconstruida, nunca recuperó por completo su gloria y finalmente fue destruida durante la conquista árabe del siglo VII. A lo largo de cientos de años, permaneció en ruinas hasta que los arqueólogos modernos comenzaron a excavar. Y ahí fue cuando la cosa se puso interesante. Los científicos ya habían descubierto una villa romana con cocina, mosaicos, un amplio patio y un sistema de recolección de agua potable muy adelantado para su tiempo. Esta casa tenía un impluvium. Sí, es cierto. ¿Tu casa tiene uno? No lo creía. Un momento, ¿pero qué es un impluvium? Es una piscina poco profunda diseñada para recoger agua de lluvia. Pero a diferencia del diseño estándar, donde el agua drena en una sola cisterna subterránea, esta tenía 2 cisternas. En una región árida como el este de Libia, donde el desierto puede destrozarte la cara con arena, este sistema habría sido esencial para la supervivencia. Mientras exploraban una de las cisternas de la ciudad, los arqueólogos se toparon con algo profundamente inquietante e inusual. Encontraron una máscara tallada en la pared, hecha de yeso hidráulico. El rostro permanece sin identificar, pero los investigadores creen que podría indicar una práctica religiosa secreta. La máscara se parece a las esculturas halladas en Eslonta, un antiguo templo bereber, pregriego, a 2 horas de distancia.
Esas esculturas de Eslonta representan deidades indígenas libias, no dioses griegos ni romanos. Se trataba de entidades totalmente únicas, propias del desierto libio. La máscara sugiere que, incluso después del dominio romano, algunos lugareños conservaban, en secreto, sus antiguas creencias religiosas. En otras palabras, la máscara en la cisterna es prueba de un movimiento religioso clandestino que fusionaba las tradiciones romanas y bereberes. El descubrimiento del sistema de agua de doble cisterna y la misteriosa máscara han cambiado la perspectiva de los científicos sobre esta ciudad. No solo era otro puesto avanzado romano en los confines del imperio, contaba con una ingeniería sofisticada y posiblemente una identidad religiosa oculta. Las excavaciones están lejos de terminar y se harán muchos más descubrimientos en Tolemaida. Y yo estaré aquí para contárselos. Así que estén atentos para más maravillas antiguas. En diciembre de 2024, los investigadores comenzaron a explorar la Acrópolis de la ciudad, que se encuentra en una colina fortificada a 285 metros sobre el nivel del mar. Los arqueólogos esperan descubrir más murallas, torres defensivas, teatros y posiblemente un hipódromo y un estadio específico para carreras de carros. El sistema de tráfico extrañamente avanzado de Roma. Es hora de volver a Roma, pero no para batallas de gladiadores ni festines. Roma sufría uno de los problemas más comunes de la vida moderna, pero la forma en la que lo solucionaron te hará preguntarte qué demonios le pasa a nuestro sistema moderno. Me refiero al tráfico. Incluso los romanos tenían sus propios atascos y créanme, no solo los carros eran un dolor de cabeza. En la ciudad de Pompeya, antes de ser destruida por un volcán en el año 79, las calles estaban llenas de aurigas ruidosas y molestas. Para evitar que los carros arruinaran Pompeya, la ciudad ideó un plan. Arqueólogos en Pompeya han descubierto enormes obstáculos de piedra diseñados para mantener a raya a las monstruosas bestias de 4 ruedas. Andrew Wallace Hadrill, profesor de estudios romanos de la Universidad de Cambridge, conoce a fondo el enfoque romano de la planificación urbana y el flujo de tráfico. Andrew afirmó que las autoridades municipales romanas estaban obsesionadas con mantener el tráfico rodado fuera de las principales zonas de la ciudad, algo que te puede dar envidia la próxima vez que te encuentres atascado detrás de un camión de reparto en una carretera de un solo carril. Tomemos como ejemplo la famosa Vía de la Abundancia de Pompeya. La calle se hizo intencionalmente intransitable para carros y cuadrigas, con caminos estrechos y barreras de piedra estratégicas. Bloqueaban la carretera con molinos en miniatura que era imposible evitar. Pero no piensen que se trataba solo de bloquear el tráfico por diversión. Estas medidas para calmar el tráfico eran cruciales para mantener la ciudad segura y habitable. Incluso los romanos sabían que el tráfico era perjudicial para la salud mental. Basta con fijarse en lo que escribió Juvenal. Juvenal fue un poeta romano que se quejaba del caos nocturno de los conductores de carruajes, que causaban ruido y atascos tan fuertes que podía mantener despierto al emperador. Todos odiaban los molestos carruajes. La solución en Pompeya fue bloquear por completo el tráfico de vehículos de 4 ruedas en ciertas calles, como las cercanas al foro. Los romanos buscaban crear un ambiente tranquilo y apacible en sus barrios. ¿Y quién no lo desea? La próxima vez que te frustres por un atasco o por la lentitud de alguien que te bloquea el paso, recuerda que los romanos se enfrentaban a los mismos problemas. Si pudieras viajar en el tiempo y vivir en una de estas ciudades, ¿cuál elegirías? Pyramiden, en Noruega. A pesar de estar ubicado en Noruega, Pyramiden es de origen ruso. Este pueblo minero abandonado se encuentra al norte del Círculo Polar Ártico, en el archipiélago de Svalbard, en otras palabras, cerca de la cima del mundo. Pyramiden cambió de manos con frecuencia a principios del siglo XX. Los ciudadanos suecos fundaron el asentamiento en 1910 y en 1927 la Unión Soviética compró la propiedad. Los soviéticos explotaron la propiedad en busca de carbón durante las siguientes 7 décadas, pero en 1998, de repente, recibieron órdenes de cerrarla. Realmente no se explicó por qué, y en cuestión de meses fue completamente abandonado. Poco ha cambiado desde entonces, y hoy está ocupado principalmente por la vida silvestre, incluidas aves marinas, focas, osos polares ocasionales y algunos exploradores humanos de vez en cuando. Los restos artificiales de Pyramiden reflejan un estilo de vida y cultura soviética industrializada casi olvidada. A diferencia de algunos de otros ejemplos que les contaré, que se están desmoronando y están en ruinas, los expertos estiman
estiman que lo que queda de Pirámide podría sobrevivir durante al menos otros 500 años, gracias al clima extremo del Ártico, lo que le da una vida útil proyectada más allá de la mayoría de otros asentamientos humanos modernos. Una de las atracciones más populares de la ciudad es la llamada Casa de Botellas, que está construida con botellas de vidrio transparente y verde. Si deseas visitarla, debes viajar allí en barco y realizar una visita guiada. Y, si bien la mayoría de los turistas pasan algunas horas en los antiguos terrenos soviéticos, algunos optan por pasar la noche durante los meses de verano. Podría ser un poco espeluznante, pero ¿estás preparado para ello? Número 11. Houtouwan en China. Houtouwan es un asentamiento pesquero abandonado en la isla Shenzhen de China, a aproximadamente 64.4 kilómetros de Shanghai. Casi todos los edificios están invadidos por una exuberante vegetación, lo que hace que Houtouwan sea posiblemente el asentamiento abandonado más verde de la Tierra. Hasta principios de la década de 1990, casi 2.000 pescadores y sus familias habitaban Houtouwan, pero la pequeña comunidad pesquera estaba teniendo problemas para competir con Shanghai y tenía problemas con la entrega de alimentos y la educación de calidad, por lo que los residentes eventualmente emigraron al continente y a otros lugares para tener una mejor calidad de vida. Hoy, solo quedan unos pocos residentes y casi todas las casas están vacías y abandonadas. Después de que la gente se fue, la naturaleza se hizo cargo y las plantas locales invadieron poco a poco. Dentro de las casas, los visitantes pueden echar un vistazo a la vida exactamente como la dejaron los residentes, incluso con muebles en su lugar durante décadas. Parece extraño que las personas dejen atrás los marcos de sus camas y otros muebles y artículos personales. Me pregunto por qué no se los llevaron. Irónicamente, Houtouwan se ha convertido en un destino turístico, debido precisamente a su naturaleza abandonada, dejando una marca agridulce en el área para aquellos que alguna vez lo consideraron su hogar y los pocos que aún lo hacen. Por lo menos, el dinero del turismo es bienvenido en la comunidad cada vez menor. No puedes pasar allí la noche, pero puedes quedarte en los pueblos cercanos. Número 10. Calico en California. Ubicado en el condado de San Bernardino, en el sur de California, Calico es un pueblo fantasma legítimo en las montañas Calico del desierto de Mojave. Fue fundada en 1881 como una ciudad minera de plata, y a mediados de la década de 1880, Calico sirvió como el epicentro de la industria de la plata en California. Poco después del descubrimiento de plata en Calico por 4 buscadores, la gente comenzó a venir y los edificios comenzaron a aparecer. Aparecieron una oficina de correos, 3 hoteles, 5 tiendas generales y numerosos bares y burdeles. El condado también estableció un distrito escolar, junto con varias pensiones, restaurantes y otros negocios. También se nombraron funcionarios de la ciudad, incluidos 2 agentes de policía, un juez de paz, 5 comisionados y 2 médicos. Para 1885, la población de Calico era de alrededor de 1.200 residentes y había al menos 500 minas. También hubo servicios de teléfono y telégrafo, incluida una oficina de Wells Fargo. Calico alcanzó su punto máximo de 3.500 residentes alrededor de 1890, con ciudadanos chinos, ingleses, irlandeses, griegos, franceses y holandeses, todos viviendo en la ciudad, junto con los estadounidenses. Pero la gloria de Calico fue de corta duración. En 1896, el valor de la plata disminuyó rápidamente, haciendo que las minas locales se cerraran en masa. La oficina de correos cerró al año siguiente, y para el cambio de siglo, Calico era esencialmente un pueblo fantasma, y sigue siéndolo hoy. Es una historia triste, pero no infrecuente en términos de expansión hacia el oeste, y cualquier intento de revivir la ciudad ha fallado. Y ahora el número 9. Pero primero, ¿puedes adivinar cuál será el número 1? Deja tu respuesta en los comentarios sin hacer trampa, pero aquí te dejo una pista. Es muy antigua. También asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho, y haz clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 9. Pripyat, en Ucrania. Docenas de miles de residentes fueron evacuados de Pripyat, en Ucrania, luego del desastre nuclear de Chernóbil en 1986, y toda la ciudad permanece deshabitada hoy, más de 35 años después. La ciudad fantasma, ubicada en el norte de Ucrania, fue fundada en 1970 como una de las ciudades nucleares cerradas por la Unión Soviética, con el expreso propósito de servir a la cercana planta de energía nuclear de Chernóbil. Las cosas salieron terriblemente
terriblemente mal el 26 de abril de 1986, cuando el reactor número 4 de la planta no funcionó correctamente, desencadenando el peor desastre nuclear de la historia y liberando la radiación equivalente a 500 bombas de Hiroshima a la atmósfera. 2 miembros del personal operativo del reactor perdieron instantáneamente la vida y otros 134 fueron hospitalizados poco después por el síndrome de la radiación aguda. Y eso fue simplemente el comienzo del daño que la gente sufrió por el incidente. La evacuación de Pripyat es muy criticada hasta el día de hoy, principalmente debido a lo que muchos ven como un fracaso para aquellos en el poder por actuar inadecuadamente en respuesta a la catástrofe. Más de 18 horas después de la desastrosa explosión, por ejemplo, se hizo poco para garantizar la seguridad de los residentes de la ciudad por un temor de los peces gordos soviéticos de tomar posición del desastre. Para cuando los científicos convencieron a las autoridades de evacuar la ciudad, había pasado casi un día, e incluso entonces, la orden de evacuación requirió la aprobación de funcionarios de alto rango. Finalmente, en las primeras horas de la mañana del 27 de abril, el gobierno soviético dio luz verde a la evacuación de ciudadanos en peligro de muerte. La orden sorprendió a algunos residentes, mientras que otros se sintieron aliviados. Después de todo, los habían dejado solos durante 36 horas después del accidente. Hoy en día, los restos de la ciudad son visibles entre sus ruinas, que consisten en paseos en parques temáticos, con una noira y autos chocones, escuelas, con libros de texto en escritorios y tareas que se dejaron tal cual como estaban, y apartamentos que contienen las preciadas pertenencias de los evacuados. Si bien puedes visitar la trágica ciudad en grupos de turistas, no deberías quedarte por mucho tiempo. ¿Podrá la gente volver a vivir en Pripyat? Probablemente no. Los investigadores estiman que la radiación tardará al menos varios miles de años en alcanzar niveles seguros para que los humanos puedan vivir. Número 8. Craco en Italia. Ubicada en la provincia de Matera, en el sur de Italia, Craco es una ciudad fantasma en una ladera que se fundó en el siglo VIII y persistió hasta hace relativamente poco, cuando sus últimos residentes huyeron en 1991. Craco se ubica en un acantilado a unos 400 metros del suelo, haciéndolo un lugar posiblemente poco ideal para vivir, dada su vulnerabilidad a desastres naturales como terremotos y desplazamientos de tierra. Pero sus residentes eran testarudos, y la pequeña ciudad sobrevivió durante la asombrosa cantidad de 1400 años antes de que finalmente sucumbiera a la naturaleza. Aunque Craco técnicamente sobrevivió casi hasta el final del siglo XX, las evacuaciones comenzaron mucho antes, en 1963, debido a desplazamientos de tierra que aparentemente fueron provocados por las alcantarillas, el agua y otros sistemas de infraestructura. Una inundación en 1972 empeoró las cosas y esencialmente dejó en claro que la repoblación no era una opción. Y después de un terremoto en 1980, la gente abandonó la ciudad por completo. Aunque en mal estado, los restos de Craco, incluidos un castillo que se construyó en 1300 y numerosas casas antiguas, siguen siendo un testimonio de la arquitectura medieval. Hoy, la ciudad abandonada es una popular atracción turística y set de películas, y sus antiguos residentes han formado una organización sin fines de lucro llamada Craco Society, que busca preservar la arquitectura, la cultura y el patrimonio de la antigua ciudad. Número 7. Burjalbabas en Turquía. Ubicada aproximadamente a medio camino entre Estambul, la ciudad más grande de Turquía, y su capital, Ankara, se encuentra Burjalbabas, un desarrollo residencial abandonado en la ladera que consta de 732 chalets en forma de castillo. La construcción del proyecto, aún sin terminar, comenzó en 2014 y se abandonó en 2018, cuando la compañía que la desarrolló se declaró en bancarrota, lo que provocó la retirada de todos los inversores y dejó el futuro del desarrollo residencial incierto. Se invirtieron más de $200 millones antes de que el proyecto se detuviera, más parecido a una pesadilla distópica que a un vecindario para turistas adinerados. Cada casa de 3 pisos es idéntica en el exterior y está construida con un estilo de mini castillos franceses y, según el plan, se suponía que los compradores podrían personalizar el interior. Hoy, el desarrollo residencial se encuentra inacabado y desocupado, y los planes previos para construir una sala de cine, un baño turco e instalaciones deportivas están en espera hasta nuevo aviso. El precio estimado de $400,000 a $500,000 para cada hogar ya no es un aspecto definitorio del valor de la propiedad y, en el mejor de los casos, los constructores tal vez puedan recuperar o mitigar sus pérdidas en caso de que el proyecto llegue a algún término.
Número 6. Oradour-sur-Glane. Oradour-sur-Glane fue un pueblo en Francia que se extinguió a manos de los alemanes en 1944, durante la Segunda Guerra Mundial. En total, 642 residentes perecieron, y los restos de la aldea fueron preservados bajo la dirección del presidente Charles de Gaulle, quien ordenó que la aldea fuera conmemorada permanentemente. Hubo algunos sobrevivientes que construyeron una aldea cerca. Un soldado estadounidense llamado Raymond J. Murphy, quien tenía 20 años en ese momento, fue testigo de las secuelas de la masacre después de que su bombardero B-17 fuera derribado. Contó su experiencia a través de varias líneas escritas a mano en un informe que no fue descalificado sino hasta 2011, a pedido de su nieto McKay Smith, a través de la Ley de Libertad de Información. Murphy falleció en 1970, pero el testimonio que brindó podría ayudar a llevar justicia a las víctimas del ataque, décadas después del trágico evento, lo que significa que todavía está llevando a cabo sus deberes militares, incluso desde el más allá. Número 5. Kolmanskop en Namibia. Ubicado en el desierto de Namib, en el sur de África, Kolmanskop es, quizás, uno de los pueblos abandonados más espeluznantes que una persona podría esperar encontrar. Está lleno de casas y negocios antiguos que simplemente fueron abandonados antes de que la arena del desierto entrara y se apoderara de la ciudad anteriormente bulliciosa. La historia de Kolmanskop se remonta a 1908, cuando un trabajador ferroviario de Namibia, llamado Zacarías Leguala, descubrió diamantes. Leguala nunca fue compensado por su hallazgo y, naturalmente, los buscadores de tesoros acudieron al área, ansiosos por disfrutar de su pedazo del pastel. En 1912 se estableció una ciudad funcional y casi el 12% de la producción mundial de diamantes, en la cantidad de millones de quilates anuales, se obtuvo de aquí. La ciudad era rica, considerando la industria primaria y muy lucrativa sobre la que se construyó: una carnicería, una panadería, una oficina de correos, una fábrica de hielo y más se pusieron a la disposición de los residentes, junto con agua dulce, que fue importada por el ferrocarril. Kolmanskop se volvió aún más excéntrica cuando sus residentes exigieron una industria de entretenimiento que llevó a grupos de ópera europeos al desierto para actuaciones. Pero la gloria de la ciudad del diamante fue de corta duración. Apenas 4 años después de la fundación, los pueblos cercanos indígenas de Namibia se rebelaron. Si bien los colonizadores alemanes prevalecieron, su caída continuó desde allí como consecuencia de la minería. En la década de 1930, Kolmanskop había agotado sus recursos naturales y en 1956 la ciudad fue abandonada por completo. Los turistas comenzaron a visitarla en 2002 y hoy aproximadamente 35,000 personas se aventuran allí anualmente. Pero los estudios demuestran que a pesar de los esfuerzos de conservación y un límite turístico anual, la ciudad se está deteriorando inevitablemente y las estructuras y artefactos restantes podrían desaparecer por completo. Número 4. Centralia en Pensilvania. Esta ciudad ha estado en llamas por más de 50 años. En lo que posiblemente califica mejor como un pueblo fantasma cercano, Centralia en Pensilvania contaba con menos de 5 residentes a partir de 2017. En 1980, hace solo 40 años, la población de Centralia ascendía a más de 1,000, pero un grave incendio de una mina de carbón que comenzó en 1962 y todavía se está quemando hasta el día de hoy, ha alejado a la mayoría de los antiguos residentes de la ciudad. Por lo que pude averiguar, Centralia todavía está ardiendo bajo tierra y en ciertos lugares se escapa humo y gas desde la tierra. Según el Departamento de Protección Ambiental del Estado, el incendio podría arder durante otros siglos si no se controla. En una gran compra por valor de $42 millones, el gobierno estatal logró convencer a la mayoría de los residentes de Centralia para que se fueran a mediados de la década de 1980. Más de 1,000 personas aceptaron la oferta y al menos 500 edificios fueron demolidos posteriormente. Pero algunos residentes obstinados se mantuvieron firmes y, como resultado, Centralia ahora constituye el municipio menos poblado de Pensilvania. Casi todos sus bienes inmuebles son propiedad del Estado, luego de ser condenados y confiscados por leyes de dominio eminentes. Y en 2002, el código postal de Centralia y por lo tanto su servicio postal fue borrado del mapa. En 2013, los 7 residentes restantes de Centralia llegaron a un acuerdo con los funcionarios locales
municipales y estatales, quienes reconocieron el deseo de los obstinados locales de permanecer justo donde estaban, a cambio de los derechos de propiedad de los residentes después de su desaparición. Todo lo que queda de Centralia es un camino en mal estado, numerosos edificios demolidos y 3 estructuras que carecen de código postal, pero aquellos que se negaron a abandonar el pequeño pueblo probablemente estén contentos de saber que Centralia sirvió como base de inspiración para el thriller cinematográfico de 2006, Silent Hill. Realmente no es un destino turístico, ya que el suelo podría derrumbarse en cualquier momento y hay gases tóxicos, pero la gente se detiene para tomar algunas fotos geniales y espeluznantes. Número 3. Wanli UFO Village en Taiwán. Ubicada aproximadamente a 1 hora de Taipei, Wanli UFO Village, en el norte de Taiwán, es un complejo turístico abandonado que, hasta el día de hoy, sigue envuelto en misterio. Lo que queda del desarrollo contiene caminos con hierba peleando con el pavimento, así como barreras que actúan como un intento fortuito de mantener alejados a los exploradores urbanos. El pueblo se define por la oxidación de los accesorios de metal, la decoloración de la pintura en las paredes de las casas y otros signos de descomposición urbana. En palabras de Geoffrey Morrison, que escribió para CNET, es como si hubiera sido transportado al futuro prometido de la década de 1950. ¿Qué significa eso exactamente? Evidentemente, equivale a las estructuras ovales con ventanas ovales, que tienen un extraño parecido con los ovnis u objetos voladores no identificados. Pero estas casas futuristas son paradójicamente destruidas por los elementos modernos, lo que resulta en techos hundidos, ventanas rotas y paredes deformes. Diseñadas por el arquitecto finlandés Matti Suronen, las casas dentro del Wanli UFO Village estaban destinadas a ser casas de lujo y de alta tecnología. Por razones que aún se desconocen en gran medida, esta visión nunca se hizo realidad, incluso después de que las casas se construyeron hace aproximadamente 4 décadas. Muchos creen que el lugar está maldito. Número 2. Bodhi, en California. Bodhi es un pueblo fantasma situado al este de las montañas de Sierra Nevada en el condado de Mono, en California, aproximadamente a 121 kilómetros al sureste del lago Tahoe. Este asentamiento abandonado, que se convirtió en una ciudad en auge en 1876 tras el descubrimiento del oro, se encuentra a una altitud de 2.554 metros. La población de Bodhi explotó y en 1979 los residentes eran entre 5 y 7.000. En su apogeo, la ciudad albergaba a unos 10.000 residentes. Como muchas ciudades en auge, la gloria de Bodhi fue de corta duración. Para 1915, después de décadas de declive, pasó oficialmente a ser un pueblo conocido como un pueblo fantasma. En 1962, lo que quedaba de Bodhi fue designado Monumento Histórico Nacional y hoy el Departamento de Parques y Recreación de California mantiene los restos de la ciudad en lo que se conoce como un estado de decadencia arrestada, lo que significa que no se están haciendo intentos para preservar o mejorar las ruinas, pero el personal está trabajando para evitar una mayor descomposición. Los restos de Bodhi están abiertos para visitas y reciben aproximadamente a 2.000 visitantes anualmente. Número 1. La ciudad subterránea. Para aquellos de ustedes que adivinaron, es Derinkuyu. Este lugar era enorme, con una vasta red de túneles y cuevas lo suficientemente grandes como para albergar a unas 20.000 personas. Una familia descubrió este lugar en 1963. Mientras hacían algunas renovaciones en su hogar, derribaron una pared y descubrieron a toda una ciudad antigua detrás de ella. Extendiéndose a 60 metros bajo tierra, Derinkuyu es una de las muchas ciudades subterráneas por las que la región de Capadocia de Turquía es conocida. Con 11 pisos y pozos de aire, es la más grande de estas ciudades. Hasta ahora, solo 186 metros cuadrados de Derinkuyu se han descubierto, pero según el sitio web de turismo de Capadocia, la ciudad puede ocupar hasta 650 metros cuadrados. Esta y otras ciudades subterráneas de la región se utilizaron como lugares seguros para los miembros de la minoría cristiana de Capadocia en tiempos de persecución religiosa. Muchos historiadores creen que los túneles fueron construidos originalmente por un pueblo indoeuropeo llamado frigios entre los siglos 8 y 7 a.C. Otros piensan que los persas o los hititas de Anatolia construyeron los túneles. Cuando los cristianos de Capadocia ocuparon los túneles, expandieron la red subterránea y también construyeron capillas e iglesias. Derinkuyu operaba de manera bastante eficiente, al igual que cualquier ciudad sobre el suelo en ese momento. El impresionante enclave subterráneo presumía de establos, prensas de vino y aceite, bodegas, almacenes e incluso escuelas. Se suministró oxígeno y agua a los habitantes de la ciudad a través de un conducto de ventilación de 55
5 metros. Los cristianos huyeron a la ciudad subterránea a principios del siglo XX, cuando el Imperio Otomano aún controlaba la región. En 1923 se produjo un intercambio de población entre Grecia y Turquía como parte de un plan para liberar a las áreas respectivas de las minorías religiosas, y la mayoría de los cristianos de Capadocia fueron expulsados de Turquía. Derinkuyu permaneció sin ser descubierta e inadvertida hasta que alguien decidió arreglar su casa. Gracias por ver el video. ¿Qué ciudad te gustaría visitar? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.